Los tres chanchitos. Bienvenidos, chanchiteros del universo. Comienza Los tres chanchitos. Hola, chanchites del universo, y bienvenidos a este Tres Chanchitos 66. Os extrañaréis que esté yo solo aquí, que no esté Clara y tampoco se haya escuchado la voz de Enrique, sino que se escucha mi dulce voz por triplicado en algunas ocasiones. Y la razón es muy sencilla, pues he decidido dar un golpe de estado y en este Tres Chanchitos 66 es mi momento, mi gran momento, y lo voy a dar todo, y supongo que después no lo echaréis de menos a ellos. Bien, antes, pues por imitar las cosas que hacía Clara, que se le va a hacer, digamos que estaréis deseando saber, aunque sé que no, pero que estaréis deseando saber cuáles son las propiedades del número 66, y 66 es un número par, es divisible también por 3, por lo tanto es divisible por 6, bueno, ya puesto por 11 también, y por otros, por 22 por ejemplo, y toda la suma de todos esos divisores hace que sea un número abundante. Por fin tenemos un número abundante, porque hasta ahora todos los números pues parecen que eran defectivos. ¿Y qué era un número abundante? Lo hemos repetido prácticamente en todos los capítulos, pero lo vuelvo a decir aquí sin ningún problema. Un número es abundante si la suma de sus divisores propios, exceptuándolo a él, bueno, o no, de todos sus divisores exceptuando a él, es mayor que él. Y en el caso de 66 será eso. Por otra parte también, o sea, nuestro amigo Carlos A ha hecho un programa que ha comprobado todos los números abundantes hasta el 1.000.000 y llega a que aproximadamente un 24% de los números son abundantes. No solo eso, hay un resultado matemático a ese respecto que prueba que eso, que algo menos de un 25% de los números son abundantes. Hay que tener en cuenta que cualquier múltiplo de un número abundante es un número abundante. Por lo tanto, eso hace que según se va avanzando, vaya de alguna forma un poco creciendo la proporción de números abundantes que existan, hasta que se estabiliza cerca de ese número que decíamos. Y bueno, también eso hace que, por ejemplo, que hasta ahora nos hayamos encontrado muchos más números defectivos que abundantes, porque en menos de 100 pues hay menos de esa proporción, ¿no? Y de hecho hasta 65, que era el capítulo anterior, creo que hay solo un 18 o menos de un 19% de números que sean abundantes. Pero este ya lo es, y pronto nos vamos a encontrar otros muchos, si es que esto sigue mereciendo el favor de este público. Y nada más, como no hay ningún anuncio más que dar, como no tal, pues empezamos. Y creo que la primera sección le corresponde a Alberto, sí, creo que era Alberto. Y entonces, ¿qué nos cuentas, Alberto? Albertos no, sería Alberto. ¿Qué nos cuentas, Alberto? Cochinitos. Y este cochinito nos viene desde el otro lado del charco, concretamente de Andy Arias, que es uno de los chanchiteros, porque sin duda él será un chanchitero. Aquí nadie me puede contestar, puesto que estoy yo solo, y entonces pues proclamo que Andy Arias es un chanchitero con todo gusto. Y entonces él es concretamente de Costa Rica. Entonces tiene dos podcasts, uno que es personal, que es CryptoCast, y otro que es Unión Podcastera, que hace, esto es algo muy normal entre los podcasters, que es anunciar a otros podcasts. Nosotros de aquí de vez en cuando lo hacemos. De hecho, lo estoy haciendo ahora mismo. O sea, esto es un meta anuncio de un anuncio, de alguna forma, ¿no? Y entonces, pues la Unión Podcastera, qué palabra más difícil lo de podcast, el dichoso Steve Jobs. Y entonces, pues lo que hace es anunciar otros podcasts de allí de Hispanoamérica. Y entonces, pues bueno, yo el tema que voy a hablar es porque ha caído en mis manos un libro. Ahora concretamente, si alguien me está siguiendo por el vídeo, efectivamente ha caído en mis manos porque está en mis manos, que es Las matemáticas vigilan tu salud. Y me ha parecido muy interesante, entonces he querido dedicar esta primera parte del programa precisamente a este libro. Y entonces además tenemos la gran ventaja de contar en esta ocasión con, bueno, pues con los dos autores de semejante pieza maravillosa
que no son otros, que permitidme que lo lea, porque si no, no... Bueno, hay un prólogo de la gran Raquel Sastre, de la humorista Raquel Sastre, y está publicado por Nextdoor Publisher y se puede encontrar en Jotdown. Bueno, también se puede encontrar en Amazon y supongo que en casi en cualquier sitio. O sea, ahora mismo debe haber puntos de venta ambulantes por en algún kiosco, los semáforos, en todos sitios debe estar, ¿no? Esta es la colección El Café Caja. Como digo, el prólogo es de Raquel Sastre y sus autores son unos tal, permitidme que lo lea, Clara Grima y Enrique F. Borja. Y tenemos la suerte de contar con ellos aquí. Hola Clara, hola Enrique. ¿Quién es Clara de vosotros y quién es Enrique? Enrique es el de las barbas. Enrique es el de las barbas. Sí. Y Yo soy Clara. Pero cuando me afeito no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces no hay otro rasgo anatómico que os permita distinguir entre vosotros, ¿no? Somos topológicamente equivalentes. Vale, pero geométricamente no. Geométricamente no. Estoy encantado de estar en tu programa. Nos hace mucha ilusión que nos hayas invitado a tu programa. En realidad este es el primero de mis programas. Estoy pensando cambiarle el título a Un Chanchito, ¿no? El lobo que se comió al chanchito. Sí, no es mala idea, no es mala idea. Pero bueno, deja tú de dar ideas, que esto es mi programa y primero, no se trata de que ahora ya empieces a El monopolizarlo. lobo se lo comió, pero primero se la sopló, a los ¿A qué? chanchitos. Primero te lo tienes que soplar a los chanchitos. Es verdad. ¿Quieres desarrollar eso de soplarla? Sí, o- que hacían casa y entonces iba el lobo y se la soplaba. A la los casa. chanchitos. En la casa. El lobo era muy vicioso. Era muy asquerosillo el lobo. No le hacía Qué cama. gran turrón. 1800. El lobo. Bueno. El lobo, que gran turrón, de calidad suprema. Bueno, por favor, no os vengáis arriba, que repito que este es mi programa y entonces pues lo que tenéis que hacer es seguir y vosotros lo que habéis venido es hablar de vuestro libro, Efectivamente. ¿vale? Sí. Sí, Bien, el libro se llama Las matemáticas vigilan tu salud. sí. Entonces, me podéis, ahora después entraremos un poco en más detalle y demás, pero ¿me podéis resumir cuál es el objetivo del libro? ¿Quién habla tú? Yo. Sí, tú, habla tú. Bueno, el libro se llama, como tú muy bien has dicho, Alberto, Las matemáticas vigilan tu salud, y como subtítulo tiene modelos sobre epidemias y vacunas. Pues, aunque el subtítulo es bastante descriptivo, no describe todo el contenido del libro. Lo que pretende el libro es, pues, lo que dice el subtítulo, hablar sobre las herramientas matemáticas que se utilizan para modelar lo que son las epidemias y cómo se transmite una enfermedad o cómo se propaga una enfermedad, gracias. Ya. Y cómo se introduce matemáticamente en ese modelo matemático la aparición de las vacunas, el efecto de las vacunas. Y está hecho, pues, yo creo que es un libro que está hecho con muchas matemáticas, pero que hemos intentado con mucho cariño, mucha dedicación, que esté a la altura de cualquier persona, que cualquier persona pueda leerlo. A lo mejor necesita un lápiz y un papel, pero bueno, el que quiere aprender algo bonito, algo le cuesta. Y luego tiene tres partes. Una la que es esa, que es sobre modelo epidemia y vacuna. Luego tenemos otra parte que tiene que ver más con teoría de grafos y cómo se modelan las relaciones sociales, ¿no? Las relaciones sociales, ¿no? A través de la teoría de grafos y cómo nos influyen los mensajes, en este caso los mensajes antivacunas, ¿no? Cómo se pueden llegar a propagar los mensajes antivacunas o los mensajes negativos a las vacunas. Y una última parte que tiene que ver, lo estoy diciendo, tú ahora si quieres entrar más en detalle en cada cosa, y una última parte que va un poco más de teoría de juegos, sobre cómo la gente decide, o que, uniendo todo esto, ¿no? Todo lo que hemos visto anteriormente, qué factores o qué, no me sale la palabra, qué percepción social, a tenor de la percepción social que tenemos y en virtud de cómo nos relacionamos, cómo tomamos decisiones y cómo evoluciona la decisión de la gente en función de sus relaciones personales. O sea que hay ecuaciones diferenciales para empezar, teoría de grafos y teoría de juegos. Un montón de matemáticas muy chulas y muy importantes para la salud. Bueno, menos mal que te dije en breves palabras un resumen Perdón. del libro. O sea, ya prácticamente casi no hace falta que os leáis el libro porque lo acaba de... El libro es más corto de lo que había. Bueno, Mentira, está muy bien explicado, casi. ¿lo habías resumido tú? Ah, es verdad. Sí,
Ya, pero me llama la atención, o sea, yo sí me he leído el libro y es verdad, no, ahora hablando en serio, me he disfrutado mucho, pero yo tengo una pregunta concreta, ¿no? O sea, bueno, tengo varias. La primera es, bueno, la primera es un comentario. El índice este tan moderno me marea. ¿Te coloca? A mí Tal me vez. gusta. Sí, no deja de ser un diseño Yo bonito, estaba- pero confieso que varias veces tengo que buscar para ver dónde estaba el índice, vamos. Sí, es un índice moderno y yo estuve media hora mirándolo y al final ya me he acostumbrado. Te has El acostumbrado, ¿no? número está arriba y después el título ¿eh? abajo. Los números pero muy grandes, la Muy página, grande. que es lo interesante, lo descriptivo, hay que buscarlo Claro. porque está en muy pequeñito, bueno, da igual, no es esto lo importante. Bueno, Pero es una en- idea no sé si de Laura Morrón o del equipo editorial A mí del me blog. gusta. Laura Sí, Morrón es la pero son editora, la nuestra gente- amiga Laura Morrón. Sí. A mí me gusta, me parece súper chulo, súper original, porque de hecho estás hablando del índice. ¿Cuántas veces ves tú en una entrevista sobre un libro que alguien hable del índice? Ya, pero eso me recuerda un poco a como estas películas cuando dice, oh, qué fotografía más bonita tenía. Y digo, bueno, vamos a ver si de la película lo que estás destacando es la fotografía, Para que no me la está te- animando a no ir. No es este el caso, Ah, vale. no es este el caso, pero para ver una fotografía bonita no es eso el objetivo. O sea, una película buena tiene que ser en la que a lo mejor hasta te cueste trabajo distinguir si la fotografía es buena o no. Ujú. No Bueno, es este el caso, esto es es- por divagar un poco. Esto es una ventaja que tenemos porque podemos decir, es que a mí no me interesa el tema de las matemáticas y la epidemia y eso. Y digo, pues cómpratelo porque el índice está guapísimo. Sí, eso es Es una verdad. ventaja. Bueno, pero lo que iba a decir, que, bueno, primero está el prólogo, vamos a ir por partes, ¿no? Como Jack el Destripador, y el prólogo es un prólogo divertido y comprometido, ¿no? También por parte de... De Raquel, sí. De sí. Raquel. Bueno, así es Raquel, ya sabíamos a quién Bueno. se lo estábamos pidiendo. Hay que decir ¿Y por también qué que se lo pedisteis a Raquel? porque es una luchadora Pro vacunas. empedernida frente a todos los movimientos de este tipo. Una mujer muy Es valiente, una mujer muy valiente, es mujer, es madre. es madre, es trabajadora y tiene una opinión muy clara que nunca se esconde al decirla, así que nadie mejor que ella para... Lo cual le ha ganado unas ciertas enemistades y críticas a veces. Bueno, sí, ese pero es eso es el lo que le precio a pasa a pagar. todos los valientes. Ujú. ¿no? Sí, El que no sí, se- el que no Así se... que eso. Bueno, entonces... No es equidistante. Hemos hecho este libro solo para que pueda prologarlo ella. Eso Un ha beso, sido Raquel. ha sido una buena idea. En cualquier caso, sí que es cierto que es un libro que se debe leer como lo leía mi abuela, ¿no? Mi abuela cogía y decía, las matemáticas vigilan tu salud, las matemáticas vigilan tu salud. Modelo sobre epidemias y vacunas. Sí. Clara Grima y Enrique Fernández Borja. Así. JDB Jotdown, Book, Next Door, Publisher. De los autores, Enrique F. Eso se lo leo. Borja, Ya, Clara ya, Grima, ya. Next Door. La colección es... Mi abuela en serio que leía así los libros. Me ¿eh? encanta. Sí. Eso es lo que deberíamos hacer todos, porque todo eso es trabajo de Todo personas. es información y todo Efectivamente. proporciona, reservado todos los derechos. No está permitida la reproducción. Esto ya lo he leído. Sí, este libro ya me suena, vamos, Este libro ya y me la suena. verdad es que me gustó. Entonces, pero al margen de eso, a partir del índice y demás hasta el final, es un libro que, curiosamente, merece la pena leer entero, incluyendo el prólogo y la Sí, sí, introducción. Porque muchas veces cuando cogemos un libro, O nos saltamos leemos las páginas. 3 renglones del prólogo y decimos, ya tendré yo mi criterio. Introducción. Bueno, si me lo leo entero, ¿para qué quiero la introducción? La introducción es lo que se escribe al final de los libros. Sí, claro. Efectivamente, Eso cuando es como, ya está hecho. como Cuando ya cuando sabes. escribes un paper, el abstract y la introducción es lo último. Cuando ya sabes lo que has escrito. Bueno, y entonces lo que yo iba a querer, lo que quería decir es que ante la lectura del libro o a partir del índice, resulta que tenemos el prólogo, ¿vale? Tenemos la introducción y ahora tenemos primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo, cuarto capítulo. Como tu abuela. No, que tenemos 4 capítulos y todavía no hemos hablado para nada de enfermedades, ni de epidemias, No, ni de nada de eso. Claro. Y resulta que llevamos por la mitad del libro. Sí, claro. Efectivamente. Hemos pasado de la mitad del libro y todavía no aparece nada de... No. O sea, que se puede considerar esa primera parte como una introducción, de alguna forma. Hay que llenar la mochila para el viaje. Vamos, efectivamente, cuando empecemos a hablar de vacunas, de Bueno, enfermedades, hay que de decir epidemias... que los 4 primeros capítulos no es que los divaguemos, es que estamos explicando matemáticas. Sí, por Eso eso es lo es- que yo eso pretendía es- que me dijeras. Eso O sea, hay que estamos- decir que para Pero entender no, los no matemáticas por decir, bueno, vamos a empezar con No, los no. axiomas de piano No, y no, cosas no. de ese Estamos estilo. introduciendo el lenguaje y las herramientas, llenando la mochila, como acaba de decir aquí Llenar la mi mochila. colega Entonces, Enrique, empezamos con funciones. con ecuaciones No, diferenciales. empezáis con mundos pequeños y amigos verdad, populares, empezamos con redes grafos. complejas y grafos, Es verdad. y algo de juego, jugando a decidir. Eso es.
Entonces, Pero- Y después ya curvas, subida, bajada, funciones derivadas y tal. Efectivamente. O sea, claro, es verdad, porque al principio estaba al revés organizado, porque hablábamos primero de funciones, pero nos dimos cuenta de que como el siguiente capítulo, que ya sí se habla de Era el epidemia, que... se utilizaba justo todo lo de las funciones y las de las derivadas, pues cambiamos el orden. Efectivamente. Porque lo que queríamos era... nosotros nos decidimos a hacer un libro que hemos inaugurado con esto, creo, un nuevo estilo de divulgación, que se llama divulgación exigente. Bueno, no lo hemos... posiblemente en España sí, ¿no? Pero... No lo sé. Pero ¿Y que, qué a significa nivel la- anglosa- pues- hombre, los pues libros que de es- Walter Lewin también son exigentes. pues que es un libro, sí, pero no tienen tantas fórmulas. Aquí es un libro que tiene fórmulas y definiciones, no, evidentemente explicadas de una manera que se intenta que sea amena y, Para y cualquiera que y para tenga cualquiera, interés. pero tienes que tener eso, interés. Y entonces yo creo que me inicié en el mundo de la divulgación con el libro que casi todo el mundo se inició de mi edad, que es... Cuidado lo que vas a decir, porque creo que estás mal y creo que está mal en el libro, sin mirarlo, ¿eh? Ah, no, sin no, mirarlo, sí, y lo te de- voy a corregir lo eso. de Hawking, Sí, que divide por 2 el número de lectores. claro, pero Cada creo que fórmula. en su libro, y no lo he mirado para comprobarlo, porque tú dices, decís aquí vosotros que decía Stephen Hawking que cada fórmula dividía por Por dos dos al el número de de posibles potencial. de lectores. Compradores, Creo sí, que o lectores. Hawking lo decía, que lo decía su editor, Sí, el editor, eso. que el editor Pero era él el que lo asumió, decía. él lo asumió, lo asumió. Bueno, sí, pero llegó a meter una fórmula, ¿no? Sí, es igual a mc al cuadrado, entonces dividió por 2 todos los lectores. Sí. Nosotros tenemos un mogollón de fórmulas, así que hemos Pero decidido están quedarnos todas muy explicadas. con la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la gente que potencialmente podría leérselo, pero que esa es la buena porque es la que quiere leérselo. No, pero yo no creo, eso ya siempre te lo digo, que yo creo que al revés, que va a haber mucha gente que a lo mejor no leería nunca el libro de fórmula, pero como nosotros las explicamos tan bien, Claro. le va a pegar un subidón porque como hay mucha gente, desafortunadamente, hay mucha gente que piensa que son malos para las matemáticas, que no entienden nada, pues cuando vean que sí, que pueden entender un libro, que pueden entender cómo crece o decrece una función, que en este caso es el número de infectados por una epidemia, por ejemplo, pues le va a dar tal subidón que va a querer más. Entonces va a decir, voy a ver si entiendo la siguiente fórmula, voy a ver si entiendo. O sea, que la gente se va a picar, la gente que no sea, que sea un poco Claro. halógena al mundo de las matemáticas, va a entender cómo esas fórmulas que muchas veces se ponen, es que se pone una fórmula y no la explica, pues no me entero ni yo posiblemente, pero cómo se pueden poner fórmulas, explicarlas, porque ahí está toda la belleza de las matemáticas, pueden explicarlo todo, cómo lo van a entender y cómo eso le va a pegar eso, ya digo, ese subidón de decir, pues yo no era tan malo en matemáticas como yo me creía, y así todo el mundo va a empezar a estudiar matemáticas como loco a partir de nuestro libro de divulgación exigente. Bueno, pues muy bien. Pues, Bueno, tampoco se trata de eso, también No. queremos que haya gente que estudie ingeniería, que estudie... Ya, pero que para estudiar estudie ingeniería no tiene más remedio que que- entender Bueno, que matemáticas. estudie lingüística, que también no tiene más remedio que entender matemáticas, Claro. que estudie historia, que también le viene bien saber Por lo menos matemáticas. el número romano, Eh, para los siglos. claro, eso es una Sí, ventaja que tiene. claro. Pero que el libro es como... Es que el título pone las matemáticas, y es que es un libro de matemáticas, o sea que no se confunda nadie, no se habla de virus, no se habla de bacterias, no se habla de ninguna enfermedad en Nada. concreto, se habla de cómo modelizar y cómo hacer modelos para describir la aparición de una Propagación. epidemia y la propagación de una enfermedad y cómo controlarla. Y luego, además, se ponen modelos de cómo entender la opinión frente a las vacunas y cómo se puede predecir la aparición de una epidemia simplemente viendo la estructura de la red social de algún entorno, como por ejemplo una universidad, una ciudad o lo que sea. Y entonces... O como un bulo tan estúpido como el de que las vacunas producen autismo puede tener tanta repercusión Sí, y pero tener que un no, efecto cascada. pero que no hemos cuidado muy mucho de dar nuestra opinión en ningún momento. No damos la opinión, hombre, se nota el sesgo que tiene el libro, pero hemos intentado ser totalmente asépticos No, en ese no sentido. no creo que tenga sesgo el libro. No, No, la verdad. O sea, Sesgo que- supone desviarte con respecto a algo, ¿no? esto Entonces es no un libro de existe un- matemáticas y donde se explican los modelos y las conclusiones. Fin, si no te las quieres creer, no te las creas, pero ahí están, no son discutibles. Sí, pero como dice Alberto, es que no hay sesgo porque aquí no hay Opinión. no hay opinión. Es que no existe el debate de la vacuna, no Sí, existe, o sea, no es como existe la decir- opinión sobre la vacuna ni sobre la gravedad, ¿no? Está muy claro mis sesgos sobre la opinión sobre la existencia del holocausto. O sobre mi opinión, el sesgo de mi opinión sobre si mañana saldrá el sol. Ah, sí. Hombre, pues, o si hoy ha salido el sol, porque Hoy. mañana sale el sol, no lo sé, pero Igual que hay si un meteorito que acaba Pero con da el igual, sol. el sol, el va sol a salir. seguirá saliendo, bueno, Bueno, sí. en algún sitio seguirá saliendo, posiblemente salvo que desaparezca, Claro. cosa que también puede ocurrir, ¿no? También, Hace plop también. y desaparece. Sí. ¿no? Igual desapareció hace 6 minutos Y estamos aquí tan tranquilos. Tan tranquilo. Y ahora dentro de 2 minutos nos vamos a Uy, morir de uy, frío. uy, que se está oscureciendo. Bueno, pero
En cualquier caso, al margen de... O sea, después iremos a los otros capítulos, ¿no? Yo creo que al margen de todo, que evidentemente es llenar la mochila, ya el mero hecho de los 4 primeros capítulos casi merece la pena, ¿no? Y casi son transportables a otros muchos, con alguna salvedad que haremos ahora, ¿no? La salvedad es que, digamos, que la primera parte, los 3 primeros capítulos, son un poco de matemáticas discretas o del mundo de las matemáticas discretas. Ajá. Voy a explicar qué son las matemáticas discretas, ¿no? Bueno, las matemáticas discretas son las matemáticas que son discretas. Sí, que no son continuas, que no hay son Exactamente, Que pues no lo son que hace escandalosas, es... las matemáticas. Sí, muy discretitas son- y muy calladitas, ella muy... No, pero son matemáticas, digamos, que lo que tratan son con elementos sueltos. Trata con puntos, uniones entre puntos, No hay trata intervalos. decisiones sobre una cantidad finita de Cosas. cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que el cuarto capítulo de Bueno, el esta... tercero ya es de teoría de juego, ¿no? Bueno, pues Sí. tomar decisiones normalmente bueno, sí. sobre una cantidad finita Sí, de tienes razón, posibilidades, Y ¿no? estrategias finitas. Estrategias finitas, porque hay teoría de juego continua, pero en este caso lo que se aborda es todo Sí, a pero lo nivel... decía, porque la teoría de juego es un área de conocimiento distinta al área de la matemática discreta, pero sí. No estoy hablando de matemática no está discreta, hablando de sino áreas, digamos del sí, mundo del de la mundo, matemática vale. discreta, pertenece al mismo archipiélago, Sí. digamos, en el universo de las matemáticas, eso están cercanos, ¿no? Mientras que la otra, pues básicamente lo que trata es de explicar lo que son las funciones y las derivadas, Eso es. Sí, que es el mundo continuo. matemática continua. La matemática continua, que es el que se entiende por cálculo infinitesimal y todas estas Funciones. cosas, ¿no? Más o Las menos todo funciones. el mundo ha visto si ha llegado hasta cierto nivel de secundaria, ¿no? Bueno, pero lo que no todo el mundo ha visto es lo que son una ecuación diferencial y estas cosas, eso ¿no? no. Eso no lo he Está visto. muy bien explicadito. No, eso ya yo creo que no se llega a explicar ni siquiera en bachillerato, ¿no? Esto es ya No, de no, nivel universitario. no. Pero aquí se entra de... O sea, se habla de ecuaciones diferenciales. Hay ecuaciones diferenciales en el libro, por supuesto, pero yo creo que están explicadas que se entiendan. Y es muy cualitativo todo. O sea, ahí lo que pretendíamos era que el personal que se acercara al libro viera cómo, entendiendo la forma de la ecuación, se podía inferir cómo iba a ser la solución. Y es una cosa que es poderosísima dentro del mundo de las matemáticas y que es una Preciosa. herramienta preciosa y que en realidad generalmente yo resuelvo pocas de manera explícita. Yo lo que veo es la estructura de la ecuación y luego infiero cómo se debería de comportar una función para que fuera solución de esa ecuación que involucra por ejemplo, cociente entre variables, o sea, entre cambio en la función y en la variable, etcétera. Entonces, la exposición que hay hecha ahí de las ecuaciones diferenciales está pensada para que alguien que siga el libro pueda entender un puñadito muy pequeño de ecuaciones diferenciales solo a nivel cualitativo. Es decir, esta es la ecuación y esta es la La forma que solución. tendría la solución, Tiene que que se ser da de así. forma gráfica, casi siempre. Bueno, pero antes de llegar a ecuaciones diferenciales, yo creo que si os tenéis que leer una página del libro, de esta edición, puede que en próximas ediciones varíe la paginación, si hay que leerse una página del libro, el amigo el lector, yo recomendaría la página 34. Con leerse la página 34 La voy a buscar. ya, No sé ya cómo. vale. No sé cómo página hay. Esta página, pues las páginas están en una... Ah, sí, sí, sí. Porque hablamos de ti. Ah, no sabía yo que era por Sí, mí, sí, o sea, sí, yo sí. había leído estas cosas, me parecía muy bien. Sí, Pero eso- no la y leas, ahora- no la leas, ¿no? Sí. No, No. o sea, digo, empieza la página, pero aquí cabe contar una anécdota que protagonizó Alberto Márquez, matemático español de la Universidad de Sevilla, experto en grafos y geometría computacional, Y mientras no sé topologías, cuánto. no olvido. Bueno, pero está bien. Está bien. Y acaba la página resumiendo todo lo anterior y diciendo, demasiado impresionante para nuestro gusto. A nosotros nos da que pensar. Para que veas Yo que te- ya después de esto, claro, lo que pasa es que... Bueno, una anécdota que mi me decis- contó este señor, este catedrático de la Universidad de Sevilla, me la contó y me pareció muy impresionante. Yo estaba allí, fue en Alicante, Fue en ¿no? Alicante. Fue en el Albil. En el Albir. En Albir. Albir, por Bueno, supuesto. para que nuestros oyentes no se pierdan, es una demostración en vivo y en directo de Lo que pequeño es el el mundo. mundo es pequeño, que estamos todos separados por 6. Y le demostró a uno de los alumnos que le hizo una pregunta de demuéstrame que yo estoy a menos de 6 pasos de Kim Jong-un. Kim Jong-un, el gran dictador norcoreano, y se lo demostró fácil. Además está explicado ahí, paso Y por además paso. Alberto se lo mostró sin despeinarse, ¿eh? Eso es un chiste, ¿no? Por si alguien no lo sabe, Alberto es calvo. Lo digo por si algún chanchite no sabe el aspecto físico. Ajá, pues nada. ¿Qué tiene? Sí, efectivamente, sí, no. Calvo no, rapadito.
Calvo. Calvo. Además ya para disimular me rapo, pero, o sea... Como hacen todos los calvos ahora. Muchos tíos se rapan ahora, digo, claro, ¿te das cuenta Sí, que o sea, calvos, vamos a ver, ahora solo hay rapados? Pero bueno, pero también hablemos de dignidad, ¿no? Entre eso y Ana Sagasti, Sí. medio un abismo, ¿no? O sea, Sí, que yo aparte... Mi yo padre tengo- tenía un amigo que se peinaba como Ana No, Sagasti. pero yo aparte creo que no me podría peinar como Ana Sagasti, aunque quisiera, aunque Porque me tiene pelo faltara... rizado. Exactamente. O sea, tendría que gastar una cantidad de No, cosas... caracoles. De lo mismo. Y luego todos los caracoles ahí pegados. Sí, Qué bonito. entonces sería una cosa muy... No, pero esto, aún más patética. aunque no tenga nada que ver con el libro, yo me acuerdo que mi padre tenía un amigo que se peinaba así y yo tendría, pues no sé, 6, 7 años, yo era muy Y tú pequeñita. te querías peinar así. No, Ah. sí, y entonces todo mi afán era entender cómo aquel hombre conseguía que, claro, luego supe de la existencia Dejándose de la un ladito del gomina, pelo claro. hasta el hombro. Y decía, pero ¿cómo está ahí el pelo? ¿Cómo está ahí el pelo? Entonces yo me pasaba horas mirando a este señor cómo se peinaba. Estaba súper cómodo Claro, cada era vez un que iba a tu misterio. casa. Decía, Sí. ya está la puta niña mirando otra vez. Y además mi hermana Sonia y yo, o sea que estábamos los dos Adiós, comentando. las dos. Y tocándole el pelo, además, el hombre ya No, ahí. tocamos. Bueno, me tengo que ir. Eso Bueno. éramos muy educadas. Perdóname, que quiero seguir con el Sí, libro por este favor. que tanto me ha interesado. Embelesado. Que huele muy Sí. bien, ¿verdad? ¿Al libro nuevo? Sí. Sí, huele al libro no, pero igual deja de hacerlo. Por otra parte, antes de seguir con la segunda parte, digamos, y valga la redundancia, una cosa también que hay que destacar con respecto a los para los lectores, para los potenciales lectores, que son cientos de miles, entiendo, es que está escrito con un cierto humor, ¿no? Está escrito sencillo y con un cierto humor. E incluso al principio, creo que en la introducción, decís que vais a romper algunas normas Sí, de editoriales. escritura y de comunicación editoriales, ¿no? Sí, y eso es de agradecer a toda la gente de Next Door Publishers, Especialmente pero Laura, especialmente que a sí. Laura Morrón, que ha sido nuestra editora, que ha sido una gozada trabajar con ella, como no podía ser de otra manera, porque además éramos amigos de antes, pero ahora que ¿Y se ha seguís convertido... siendo amigos? Sí, Sí. jefa y sin embargo amiga ha sido. O sea, ya no es nuestra jefa, se despidió el otro día de nosotros cuando ya se terminó y estaba el libro ya parido, dijo, ya no soy vuestra jefa. Ya no soy vuestra jefa, Pero ya... seguimos siendo amigos. Sí, Y ahora más todavía, porque si ella es capaz de ser jefa con esa dulzura que tiene, pues entonces... ya, el pero próximo libro- os habéis dado cuenta del viejo truco, ya no soy vuestra jefa, ya no os voy a pagar y todas estas cosas, Ah, No, porque tenéis ahora el libro, pasamos ya al departamento de tenéis marketing el libro y de- escrito, pero... No, sí, esta gente se porta. Y además que esto no se hace por dinero, esto se hace Porque nos porque apetecía. hace falta este libro, porque nos apetecía muchísimo escribirlo. Y bueno, respecto a las normas, tú sabes que, bueno, todos sabemos aquí cómo son las editoriales cuando te piden un libro, que lo quieren en un estilo neutro, alejado del lector, y no sé qué, y no sé En cuánto. tercera Bueno, persona. entiendo que son libros de algún tipo de divulgación o algo, ¿no? Porque no es el caso siempre, ¿no? O sea, Casi todos ¿Qué? son así, ¿no? No, a mí No. me pasa muchas veces, me dicen, me he pasado que me dicen, me encanta tu estilo, no sé qué, tú sabes, el típico chiste, el típico, no que sea un chiste, el típico mail que te escriben diciendo, wow, qué bien escrito, qué estilo más fresco tiene, me encanta, no sé qué, no sé cuánto, puedes escribir para nosotros, sí. Y ahora cuando le mandas lo primero, te empiezan a quitar tu estilo, no, escribe en tercera persona, no hagas chistes, no seas tan bruta. Joder, pues no, ¿para qué me llama, no? Entonces, cuando nosotros se lo ofrecimos el manuscrito a Laura Morrón, le dijimos, está escrito así y queremos que esté escrito así, porque estamos cansados ya de que nos, iba a decir, que nos capen, porque que nos modifiquen el estilo. Es un libro, como ya ha dicho aquí Enrique, que creemos que queríamos escribir un libro para que la gente aprendiera de verdad, no se quedara solo en la superficie, sino que pudiera profundizar y entender por qué decimos las cosas que decimos sobre las matemáticas y las vacunas, y queríamos escribirlo con nuestro estilo, queríamos que fuera una cosa que nos saliera del corazón, y del corazón nos sale a hablar como ustedes hablan en ese libro, hablando de tú y con... Así escribimos en los blogs y nos lee bastantes personas. Exactamente. Bastante personal, y entonces queríamos hacer que, porque yo me imagino que la gente que vaya a comprar el libro será porque ya nos conoce o tiene referencias nuestras, y lo que querrá leer, bueno, a mí me ha pasado ya que me han dicho, es que el libro no es lo mismo que cuando escribo en el blog, y digo, evidentemente no, Porque te porque lo me cortan. obligan que no, pero este libro prometemos que está lleno, orlado de nuestra frescura y nuestros Nuestro encanto. chistes. No, y aparte... ¿puedo leer alguno o preferís que no? Sí, hombre, no, déjame sí. ya antes que lea, que Pero eso es gracias a Laura, que lo entendió perfectamente y dijo, sí, adelante, a Ollana. ha confiado y ha todo sido el mundo. valiente.
Y luego, Genial, estamos muy contentos. una de las cosas que yo siempre digo, bueno, que digo muchas veces cuando doy una charla, digo, es que nosotros tenemos, muchas veces los científicos tenemos la batalla perdida, no los científicos, sino los divulgadores científicos también, la batalla perdida contra la pseudociencia, pues la pseudociencia siempre es un lenguaje cercano, de amor, de buen rollito y tal, mientras que muchas veces la divulgación científica y sobre todo los artículos científicos son fríos y con la cosa de ser rigurosos y serios, pues pierden un Y poco el asépticos, contacto, que me parece bien, ¿no? Con la cosa de ser aséptico, que quieran ser más formales, ¿no? Y yo creo Bueno, que hay que con intentar hacer una mezcla de las dos cosas. Con ¿sabes? cierto cuidado, hay gente que confunde el rigor con el rigor mortis. Exactamente. Sí. Entonces nosotros creíamos que el libro, ya hemos dicho que no es un libro tonto, no es un libro superficial, es un libro de divulgación exigente, pero está hecho como te lo contaríamos en un bar. De hecho, la colección se llama El Café Cajal y nosotros lo hemos escrito como si estuviéramos sentados en la mesa de un café y te lo estuviéramos contando a ti, lector o lectora. Y perdona un segundito antes de que leas eso, que me parece muy interesante, pero lo de divulgación exigente no es solo de cara al lector, también lo ha sido para nosotros. Nosotros nos hemos propuesto explicar ecuaciones chungas, de verdad, o sea, que se estudian en curso elevado de la universidad a todo el mundo, porque creíamos que lo podíamos... ¿Que se podía hacer? No, que la gente se merecía saber lo que... Al menos vislumbrar. Evidentemente nadie va a sacarse un doctorado de matemáticas con este libro. Ni siquiera va a saber resolver las ecuaciones, Ni pero se va a pretende, pero las va a entender por qué entender. las soluciones son las que son. O eso pretendemos. O eso pretendemos, claro. Entonces ha sido exigente para nosotros y también espero que la gente que se lo compra se exija leérselo y entenderlo. Sí, porque hay una cosa, bueno, estamos hablando todo el tiempo de leer, pero no es solo leer el libro, ¿no? En el libro es ver también, ¿no? Porque una Sí. parte absolutamente fundamental para comprender el texto son las ilustraciones. Sin algunos gráficos y sin No se algunas entiende, cosas claro. no se entiende, porque además las llamadas a ellos son constantes y que digamos que las ilustraciones no son Adorno. un adorno del texto, No, es Sí. una parte fundamental. que es una parte fundamental del texto. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, iba a leer alguno, pero prefiero que no, porque no vaya a ser esto, no No, vaya a un parecer poco, esto sí. un tráiler, no, es que puede parecer un tráiler de las películas estas donde te cuentan Como los tú. 3 o 4 chistes que se... Como tú quieras. Ah, pero que Ese- vas a leer un chiste. Hay Sí, mucho, hay uno de mucho. los chistes, hay muchos, ¿no? Pero a mí uno que me ha gustado, porque creo que realmente no debería hacerse, ¿no? Dice, hay fórmulas que están por aparecer sin tener que darle más que un par de vueltas a las meninges. Y ponen notas de los autores, esto no ha de tomarse en sentido literal a ser posible. Y a ser posible, vamos a ver, yo quisiera a los potenciales lectores que además estáis escuchando el programa del Un Chanchito, o el Lobo, como El decidamos lobo, llamarla, que gran que el lo voy a- lobo que gran turro. que lo lo voy a decidir yo. Es su programa. Claro, es mi programa. Pues que no a ser posible, no hagáis eso de daros un par de vueltas a las meninges, porque eso puede ser una cosa muy, muy desagradable. A media vuelta lo deja. En media vuelta, sí, no más de media vuelta. Porque pues ya te No más de sientes media incómodo. Bueno, la segunda parte sigue un orden de aprovechamiento más o menos inverso a los capítulos anteriores, en el sentido que teníamos capítulo 1, 2, 3, que era esto de matemática discreta, el 4, que era las funciones y derivadas, y la 5 empieza aprovechando el último capítulo que Claro. se ha visto, no los anteriores, ¿no? Sí. Justo. El 6 también, pues, es una especie de continuación del 5, es una coda, Corolario. un corolario del 5, de alguna forma. En el 5 se habla de los modelos de epidemia, ¿no? Sí. Y Y en de el- alguna forma, pues podemos decir que este viene a ser el capítulo central, creo yo. Sí, Sí, efectivamente. este es El capítulo corazón 6 del libro. es el corazón del libro, que es, bueno, estos son uno más de los argumentos para precisamente el argumento que no se suele utilizar, porque el argumento que no se suele utilizar, que es de mucho peso, no lo habéis utilizado aquí, porque os faltan unas matemáticas que no habéis considerado, que son las que se consideran muchas veces, que son las pruebas estadísticas. Eso es. ¿Habéis obviado un poco, queriendo o no, las pruebas estadísticas? ¿No habéis hablado de estadísticas? No. Porque yo creo sinceramente, o sea, que al margen de que lo que está aquí, cualquiera puede acceder a demostraciones estadísticas de cómo han bajado las Gráficas, sí. índices de las enfermedades, pero vosotros no habéis usado esto. Pero yo creo sinceramente que la prueba más evidente de la necesidad de las vacunas Es esa, claro. es esa. Pero ese ya está en muchos sitios y hay muchas pruebas que están en muchos sitios. Nosotros queremos dar una visión más, o sea, más que
hacer un sumario de las pruebas existentes, que no están todas, hay otras pruebas, hay otros libros, de hecho otro de la colección Cajal, de Ignacio López Goñi, que también recomendamos, que también va desde otro punto de vista más de la biología. Queríamos dar un punto de vista que entendíamos que no se trataba en ningún sitio de libros de divulgación, ¿no? Lo de las estadísticas, pues sí, porque en cualquier blog, en cualquier... Bueno, solo basta mirar a la calle. No conozco, yo ahora mismo no conozco a nadie que tenga sarampión, y eso ya es una muestra estadística. Entonces, la cuestión es muy simple. Nosotros decidimos no tratar ese tema porque era evidente, tratado, ¿no? Porque está tratado en muchos libros, de hecho creo que lo comentamos en algún sitio dentro del libro, sí. y además porque, como habéis comentado Clara, Nextdoor tiene otro libro que es Realmente funcionan las vacunas de López Goñi, y creo que lo van a hacer un paquetito en promoción para comprar los dos del tirón. ¿Ese paquetito está ya disponible? No lo sé, todavía no lo sabemos, pero en cualquier caso, o sea, de todas formas, ahora a nivel ya como opinión, digamos que las pruebas estadísticas es una prueba a posteriori. Ajá. Sí. Mientras que lo que vosotros dais es una serie de razones a priori para que eso tenga que ser así. Efectivamente. Claro. Bien, pero entonces si admitimos que ese es el capítulo central del libro y yo estoy convencido ya por el libro de López Goñi o por tantas evidencias que las vacunas son necesarias, me gustaría que me dijerais por qué vuestro libro es necesario. Pues porque buena pregunta. Porque igual decidís, oye, pues no lo es. ¿Porque has leído los otros dos capítulos? Claro, hay que hablar de sobre ello vale, después. Pues ahí se explica por qué nuestro libro es necesario. No, pero quiero decir, vamos a ver. Sí, ya. Vamos a admitir que el 6 es el corazón del libro. Es el corazón del libro. Conclusión. Que lo primero era la mochila, el 5 es desarrollar los modelos más o menos conocidos usando las ecuaciones diferenciales, etcétera. Por lo tanto, el meollo, la conclusión del libro es el 6. Después viene el capítulo 7 y 8, donde el 6 es de las vacunas. El 6 es el de las vacunas. Donde el 7 y el 8, donde se incide aún más sobre el tema usando algunas de las herramientas de los 3 primeros capítulos. Pero a mí me gusta ver el libro así, con esa estructura. No sé si lo habéis pensado así, pero así es como me gusta verlo. Mi sentimiento es que el núcleo central del libro es el 5 y el 6, evidentemente, y lo que hemos pretendido ahí, y eso fue una discusión que tuvimos muy fuerte, es que, muy fuerte, de cómo enfocar el libro, porque sí que pensamos en meter pruebas estadísticas y hablar de estadísticas del sarampión, de la rubeola y de todo eso, pero ya vimos que estaba en muchos libros, pero lo que no había en ningún libro es ver cómo las matemáticas en realidad te están dando información muy clave sobre determinadas enfermedades a través de parámetros matemáticos. Por ejemplo, el número de reproducción básico, que se le dedica bastante espacio y que es una cosa que es muy sorprendente porque es muy fácil de entender, pero yo creo que no es algo muy conocido. No, porque para entender un poco de qué va el número para tú explicarle a alguien de qué va el número de reproducción básico tienes que hablar un poco del modelo, y hablar del modelo implica en algún sentido la ley de ecuaciones diferenciales, entonces todo el mundo dice, paso. Y otra cuestión no es que... pero intuitivamente se puede entender, ¿no? Sí, ¿no? Si luego cuando lo deduces todo es muy intuitivo, pero hay que hacer el esfuerzo de deducirlo. Pero hay una relación muy importante que no es tan intuitiva, y es ese número de reproducción básico, cómo se relaciona con un parámetro que todo el mundo entendemos, y es cuánta gente sana hay antes de empezar la enfermedad que puede contraerla. Y ahí es donde está la clave, eso las matemáticas lo dejan meridiano. Que puede existir una epidemia depende de... el número de personas susceptibles de ser infectadas. Inicialmente. Del número de personas que no están vacunadas, que se pueden infectar. No, sin meterse en vacunas. Una enfermedad se podrá propagar si existe mucha gente capaz o con posibilidad de infectarse. Ahora, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué tenemos que hacer para impedir que haya epidemias? Reducir las personas que se pueden infectar. ¿Y cómo se hace eso? Ahora, actualmente con vacunas. Bueno, por cierto, es un poco preocupante porque también según el libro hay otro método para conseguir eso. Claro, matando a gente, ¿no? O sea, las opciones... Hay dos. Una, y habría que evaluar desde un punto de vista económico cuál de las dos es más rentable, ¿no? La verdad es que sí, porque además... Bueno, no solo económico, sino social y demás, vamos, o sea que... Hombre, sí, ya, también habría que hacer otro análisis. Uy, mira, acaba de llegar una carta de la Sociedad Eugenética. Que nos patrocina el programa.
Ay, por cierto, no hemos dicho, claro, porque es que como este es mi primer programa y entonces, pues, ante la avalancha de peticiones y demás que he recibido, pues queda uno y se olvida ciertas cosas, ¿no? Y se me ha olvidado comentar que este es un programa que está patrocinado, me he traído yo el patrocinio de la Universidad de Sevilla, del Vicerrectorado de Investigación por el sexto plan propio. Pues un saludo a la... O sea, que te has quedado con la subvención que nos han dado los Me he tres quedado chanchitos. por ahora con el título, con el blog, con el canal de YouTube, y ya poco a poco lo iré cambiando, lo iré amoldando, la gente nos irá dando cuenta. No solo nos irá dando O cuenta, sea, que te sino has independizado de nosotros por la cara. sí, lo irá apreciando, la gente lo irá apreciando. Se puede Le llamar el hacemos un programa cierto Los siguiente. 3 chanchitos menos 2. Ah. Bueno, pero dejadle la idea sobre A mí algo me que gusta no... más el logo que Gran Turrón. O sobre te vamos a algo que meter no- un 155 que se va a cagar la culebra. Bueno, no era necesario ese tipo de comentarios. Es más, como es mi programa, igual lo borro o Claro, algo tú así. lo editas, o sea, ¿verdad? sí, esto lo voy a editar y lo voy a... Bien, en ese yo quería hablar entonces un poco más, que de alguna forma sí que no es más sorprendente, aunque el 6, ya digo, que es el meollo, pero el 7 y el 8 sí que son una cierta novedad, ¿no? Sí, eso es lo que quería contarte antes, no me salía. Quiero decir que ver estadística y lo que tú, como tú muy bien has dicho, los resultados a posteriori o los efectos, resultados a posteriori, pues es una cosa que se puede ver casi a diario en la prensa especializada y en blogs de divulgación. Pero la parte del estudio de redes sociales con grafos y de la percepción social o de la toma de la decisión con teoría de juegos y tal en el aspecto de vacunas, yo creo que... Bueno, incluso la propagación de enfermedades en grafos. Exactamente, O no, Sí, esa no, parte yo creo creo que que... es bastante novedosa a nivel de divulgación. No es que yo me haya leído todos los libros de divulgación que hay, pero creo que eso sí que lo aporta. Pero no poco si no hemos leído del tema. Sí. Y entonces, ahí eso no lo he visto en ningún sitio. Mira, yo ya se era- menciona por encima, Sí, porque pero... las otras partes yo creo que se pueden encontrar Sí. buscando en un sitio o en otro, y en blogs, pero es más difícil, los capítulos 7 y 8 son más difíciles de encontrar. Pero aún no me habéis respondido la primera pregunta que formulé como hace unos 10 minutos. O sea, yo estoy convencido de todo esto de las vacunas, estoy convencido de todo lo que decís aquí. ¿Merece la pena que me compre el libro y que lo lea? Claro que sí, porque hay muchas cosas que mucha gente que va a aprender matemáticas. O sea, que aunque no haya que convencerlo, va a aprender cómo las matemáticas, o sea, unas herramientas matemáticas que demuestran lo que tú ya sabes, pero con una elegancia y una belleza preciosa. O sea, yo creo que sí, que aunque tú seas médico y estés absolutamente convencido de que seas vacuna, aunque seas matemático y estés absolutamente convencido del tema de las vacunas, te va a encantar cómo está contado, porque me parece que está muy bien. Y el hilo conductor del libro yo creo que es muy elegante. Bueno, yo y creo que jamás sí. que yo lo diga porque es nuestro, pero cuando lo leo digo, No, oye, yo lo, qué cosa yo- más chula nos ha salido. yo lo confirmo. Habría quedado mucho mejor si hubiera participado una tercera persona. Te ahí, hemos pero bueno. nombrado, te hemos nombrado. No No, podía, yo no, podía yo no he porque dicho que fuera yo. Ah, no he en la dicho que tercera fuera. persona estaba escribiendo 2 libros por su cuenta, entonces no podía. Efectivamente. Uy, uno por cierto No. acaba de salir, ¿eh? Ah, Ah, mira. Este es Es el National Geographic, National ¿no? Geographic, la teoría de catástrofes entre el equilibrio y Muy el chulo cambio. también, ¿eh? Sí, Sí, el sí. mundo es matemáticos y el autor es el tercero de los chanchitos, ¿no? De los chanchitos. El otro día... sorprendente, ¿qué? Una teoría fallida que ha dado lugar a teorías... Bueno, muy pero hoy en día, o interesantes. sea, aunque no sepa mucha gente que se sigue haciendo mucho de teoría de catástrofes, Claro, que con otros, desapareciera, pero bueno, eso se explica un poco No, se en explica ese bastante libro, bien, de hecho. pero el público es otro público, digamos, es Sí, otro, claro. y no es el momento de hablar de ese libro, pero que sí es cierto que nos acaba de llegar en nuestras manos uno de estos libros que estábamos escribiendo, porque creo que últimamente nos han caído Sí, ya unos lo cuantos, íbamos vamos. diciendo porque hemos sacado. Que lo que quería también decir de esta parte, por ejemplo, tú dices, yo estoy convencido, sé matemática o sé medicina o simplemente soy una persona con sentido común y miro los datos y sé que lo que hay que hacer es vacunar y tal. Pero, por ejemplo, en el capítulo de teoría de grafos, el 7, se habla de efectos que ocurren en las redes sociales y uno de ellos, que yo lo he contado ya en muchas charlas, que todo el mundo se queda, wow, con los ojos desorbitados cuando lo ven, que se llama el espejismo de la mayoría, que es un efecto de cómo se llegan a normalizar o cómo uno se llega a percibir como normal comportamientos que son extraños. Y, perdona que te interrumpa, el efecto este del espejismo de la mayoría,
¿te acuerdas el artículo original de qué año es? No sé, pero hace un par de años, creo que lo puedo buscar. Sí, o sea, quiero decir Está aquí en la referencia. que vamos a ver, que es una cosa que me gustaría destacar, que es una cosa bien reciente. Sí, sí, Es sí. del 2016, está en el Close One, el volumen 11. Vale, Ese. o sea, que quiero decir El que libro está por ahí. un capítulo dedica una porción importante ¿Del tema? a explicar un artículo científico especializado aparecido hace un año. Efectivamente, que en este caso, ese artículo no está centrado en vacunas. El artículo original, el paper que nosotros referimos aquí, está simplemente, lo que trata de explicar es cómo se puede llegar a tomar como normal o a percibir como normal o percibir como cierto algo que es extraño o que simplemente es falso. Entonces, claro, nosotros hemos explicado cómo este efecto se da a la hora de informarse sobre vacunas, ¿no? Sobre cómo la gente se informa a la hora de tener un bebé, lo tiene que vacunar o no, y qué información tiene, y cómo puede llegar a entender, o a creer, o a tomar por verdadero un mensaje que es absolutamente falso, ignorando los otros mensajes que le van llegando. Bueno, si tú estás convencido, evidentemente, yo creo que a todo el mundo le sorprende ese efecto, a mí me sorprendió cuando leyó el paper en su momento, pero esto que se dice aquí para vacunas sirve para cualquier cosa. O sea, sirve para entender por qué algunos comportamientos que son de cualquier punto de vista indeseables, pues se hacen virales o se hacen muy, muy populares. Y cuando yo doy charla, por ejemplo, en los institutos de secundaria, también pongo ese gráfico. Y no lo pongo para explicar vacunas, lo pongo a explicar, pues, por ejemplo, cómo se normaliza el consumo de alcohol en adolescentes de 12 o 13 años. Cómo se puede ver como normal que alguien de 12 o 13 años beba y como, bueno, las consecuencias que tiene, ¿no? O sea, que puedes aprender, que se puede entender, o a nivel de opción política, o ahora, bueno, no voy a hablar no voy a hablar del tema, pero como muchas cosas que desde fuera tú ves, dices, wow, eso está mal, los que están dentro de la comunidad lo perciben como algo real y como algo que es lo que piensa la mayoría, ¿no? Por eso se llama el espejismo de la mayoría, creer que eso es lo que piensa la mayoría cuando son tres o cuatro sensores, que se explica en el libro, los que están dando un mensaje que hacen que todo lo demás... Influencers, son tres o cuatro Influencers. influencers. Se llaman sensores Sí. en la terminología de teoría de grafos, pero para que lo entendamos, los influencers. Vale, me ha llamado la atención la bibliografía, porque aunque tiene pocos títulos, creo que es 12 en total, ¿no? Pero sí que tiene unos jugosos comentarios sobre cada uno de ellos y da la sensación de una cosa muy, muy rara. ¿Qué cosa rara? Da la sensación de que os habéis leído la bibliografía, de que la conocéis incluso, o sea... No, yo te diré, el libro de Newman no lo sabemos. De punta a rabo, luego hay un libro de una tal Clara Grima que se llama Vivir en un mundo pequeño, que también creo que me lo he leído. Y que es de esta misma colección del mío de la National Geographic. Todos los libros que están ahí han sido leídos y todos los artículos han sido leídos de pe a pa Sí. y entendidos, o al menos eso creemos, y muchos que no hemos puesto, Efectivamente, porque... que son ya mucho más elevados a nivel matemático. Y más específicos, mucho ¿no? más Sobre específico. todo, ¿no? Sí, porque cuando te pones a leer, aunque sea para documentarte, al final pues esto es como que entras en la madriguera del conejo de Alicia, lo del conejo de Alicia, o sea que empiezas a buscar, ¿no? Y entonces vas descubriendo artículos y quieres saber más, pero sabes que llega un momento que tú sabes que lo que te estás leyendo no va para el libro, porque ya te estás pasando de nivel de especialización, pero bueno, para ti que se queda, a ver quién te lo quita, ¿no? Entonces sí que hemos leído mucho para podernos... Queríamos mantener el tamaño del libro pequeñito para que no agobiara, porque sabemos que es eso, exigente, entonces que fuera un libro todo finito para que no agobiara al personal. Pero que si va bien las ventas y eso, pues haremos una segunda edición ampliando, porque aquí solo se tratan los casos más simples de los modelos epidemiológicos, tanto en el caso continuo como en el caso sobre grafos y tal, y también hemos dejado muchísimos temas que no hemos tocado respecto a la toma de decisiones, Sí. que no hemos tocado. Porque un tema interesantísimo es que hay una demostración matemática de que en el estado actual, en los países desarrollados, donde evidentemente no se percibe riesgo de contagio, por ejemplo, del sarampión, si tú dejas a las personas decidir sobre si vacunar o no vacunar, nunca alcanza el nivel de vacunación que te asegura Deseable. Y eso es un... Deseable no mínimo para asegurar la pero inmunidad sí, de grupo. El mínimo es el deseable. Pero resulta que eso es un resultado matemático del 2004 y entonces de repente sacaron ese teorema, esto es un teorema con una determinada hipótesis y tal, y lo curioso es que de repente se produjo un aluvión de papers por gente que confiesa en los papers, nosotros queríamos probar que no era correcto el teorema o que se habían equivocado o que relajando las condiciones del problema
del teorema, perdón, no se demostraba el tema de que si uno actúa de manera egoísta, considerando que no hay riesgo de contagiarse, no se alcanza el nivel de vacunación de seguridad si dejas que la gente decida libremente. Pues resulta que todos los resultados que se han ido obteniendo indican que incluso que va a peor la cosa. O sea, que si vas relajando las condiciones del teorema inicial, la cosa te vas alejando cada vez más del margen de seguridad entre el nivel de vacunación que se alcanza al decidir la población libremente y tal. Y sobre todo, y uno que me gustó mucho es que, bueno, evidentemente cuando llegas a estas circunstancias te dicen, ¿y esto por qué es? Bueno, pues porque tú consideras que no tienes riesgo al contagio, claro, porque no conoces a pero nadie. tienes un bombardeo de información diciéndote que las vacunas pueden ser peligrosas. Entonces, ¿tú qué haces? Optas por no vacunar. Esto se mantendrá hasta que empiecen a aflorar Bueno, que ya está pasando, porque claro que ya está pasando. Hay 20.000 casos en el último año pero lo que dice que del sarampión, esto va a ser 20.000 ya, sí, en Europa. 20.000. Cuando nosotros dimos la charla este verano, bueno, en septiembre, que dimos nuestra charla en Nauca, Bilbao, estábamos alrededor de 12.000 y ayer o antes de ayer estábamos hablando y mirando y tal los datos para actualizarlo, para ver cómo iba la cosa, ya no por nuestro libro, sino porque por la vida. Porque yo no estoy vacunada, por ejemplo, contra el sarampión. Yo es que tuve el sarampión, porque aunque parece que tengo 22 años, tengo 46 y a mí no me vacunaron. A mí yo lo tuve, ¿no? Pero si no... Oye, pues a mí me vacunaron y lo tuve y casi me mata. Pues eso, o sea que yo podría tener algún tipo de virus del sarampión, me podría incluso, o sea que ya es por mí, o sea que ya me interesa por mí, no quiero que nadie si lo has pasado. Pero hay algunos casos de gente que podría tenerlo porque sea otro virus, otra cepa, lo que sea. El caso es que lo miramos ayer o antes de ayer y entonces ya la Agencia Europea esta de Control de Enfermedades y Epidemias decía ya en septiembre de 2017, octubre de 2017, gracias, estamos ya cerca de los 20.000 casos, o sea que de mayo o junio, que eran los datos que nosotros usamos en Naucas, ahora casi se ha doblado, o sea que no es broma, que el sarampión es una cosa muy chunga. Que las enfermedades más contagiosas. Es que tiene un número de reproducción básico, lo que está en el libro. Ya lo miráis es una cosa muy chunga, muy chunga. O sea. Bueno, yo tenía dos cuestiones más antes de terminar el programa, porque ya hemos repasado incluso desde los derechos de los autores y tal, ¿no? Porque yo me he leído el copyright de los autores y tal. Libro terminó de imprimirse, ¿no? Hasta casi, sí, hasta la bibliografía que está justo al final, ¿no? Ay, no lo pone, lo de este libro terminó de imprimirse. Puede que al principio. Te dice cuando se imprime. Sí, pero me gusta cuando dice este libro terminó de imprimirse. Pero eso ya no impreso en Gráficas Rey, impreso en España y tal. Bueno, bueno, sí, perdón. Lo que quería decir, las dos cuestiones finales que tengo. Una es, bueno, la primera, he intentado buscar cosas del libro y lo que veo es que no habéis sacado edición digital. ¿Por alguna razón? No, se va a salir. Se va a salir. O sea, va a salir en el book, lo que pasa es que no sé por qué, todavía va a salir antes en papel. Necesitará una edición especial para las gráficas y las fórmulas, que eso va todo... No es sencillo. Pero en el correo de la editorial de Nesdor, donde nos dicen ya va a estar el libro, estos son los puntos de venta, que yo por favor pido que lo compréis en Jotdown Books, porque para hacerle el negocio a una compañía a una empresa que colabora. O directamente a Nesdor Publishers. O a Nesdor o a Jotdown. Son los editores. Que son los editores y aparte son, tanto Nesdor como Jotdown, pues son dos empresas privadas que apuestan dinero y esfuerzo por la divulgación científica y de la cultura también. Mira, yo quiero mucho Jotdown, pero esta vez que me lo compren en Nesdor. Vale, es que no ha caído que te me lo voy a comprar en Nesdor. Y... Bueno, también Jotdown también participa, ¿no? Sí, de Jotdown Books y de Nesdor Publishers. Sí, es verdad. Y, o sea, que lo recomiendo que lo compréis ahí, pero no sé por qué estaba yo diciendo esto. Que con el mensaje donde nos decían los puntos de venta, ¿no? Donde por supuesto está Amazon y está tu librería habitual, pues nos decía que ya nos avisaban, pero que todavía no estaba el ebook, pero que estará en ebook. Lo digo por si alguien del otro lado del charco, bueno, que el otro lado del charco también se lo puede mandar a Amazon, ¿no? Sí, claro. Bueno, y a cualquiera, se puede mandar por paquetería a cualquier sitio, desde cualquier... Sí. Bueno, y en realidad ya has respondido a mi segunda pregunta, que es dónde comprar el libro y cómo comprarlo, vamos. Sí, de hecho, bueno, no sé si voy a decirle una cosa, tampoco somos Pérez Reverte, ni mucho menos, afortunadamente. Pero de hecho, como los libros de Nesdor supongo que salen desde Pamplona,
que es donde está la sede, pero los de Jotdown salen desde Sevilla. Incluso si alguien tiene la ilusión súper especial de que el libro llegue firmado por Enrique y por mí, podemos incluso hacer un acuerdo con la gente de Jotdown para firmarlos y mandarlos directamente firmados, si son gente que está muy lejos. Eso acaba de liarnos a todos. No, a Jotdown, a nosotros. no, porque no te cuesta ningún trabajo pasarte un día por Jotdown y firmarla. Yo lo he hecho, por ejemplo, con otro libro de Nestor, de Vástagos. Sí, pero bueno, de alguna forma también eso me entronca con la última pregunta de verdad que quería hacer, que es, bueno, ya que de todas formas es muy querida Nextdoor y todas estas cosas, pero no deja de ser una editorial relativamente pequeña y con ediciones muy cortas y demás, si vais a hacer algún tipo de campañas, de presentaciones por ahí, por Claro. por los los pueblos, por estos caminos. El libro Bueno, se presenta hoy, esta noche, se ha presentado en el Boulevard. Eso ya se ha presentado y puedo garantizar verdad, que ha sido un éxito. de crítica y Absoluto, público. en la Sí, noche de Halloween. La verdad Luego, que bien nos lo hemos pasado, es ¿verdad? que no sé si se puede decir porque estamos cerrando las presentaciones, ¿no? Pero creo que... ¿Pero va a haber alguna Sí, presentación? sí, va a haber alguna. Posiblemente alrededor del 20 de noviembre habrá una en Madrid. Luego posiblemente también en Valencia a principios de diciembre, porque es que todavía no podemos dar los datos, pero a principios de diciembre quiere ser el 1 de diciembre. En febrero estaremos por Almería, en Granada en diciembre, o sea que... De todas formas también como muchas veces vosotros vais de gira a un sitio u otro, Enrique está dando clase en Córdoba, pues si alguien se acerca con un ejemplar, él lo firma tan podemos gustoso y se lo hablar trae. con la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba y organizar una presentación. Y se puede firmar allí, la gente de Córdoba, la gente de Sevilla lo tiene fácil, que se acerque un día a Boulevard y seguro que os encuentra. Vamos, un día que haya charlas, no es que estés todo el día allí bebiendo como desesperado, ¿no? Que también. Agua y Vitercas. Sí, no voy a infusión. solo voy al Boulevard cuando tenemos Los días charlas. que ya os queréis venir arriba, os tomáis una infusión, Un té cargado. un rollo. Con dos bolsitas. Y Y bueno, pues y en Barcelona también quiero hacer algo alrededor de febrero o marzo. No sé si Enrique me podrá acompañar. O sea No lo que sé. si nos seguís en las redes sociales, que somos @claragrima, bueno, he dicho primero el mío, @cuent_cuánticos y @claragrima, pues ahí iremos anunciando, y a Nesdor, que es la editorial que estará a cargo de la promoción, todas las presentaciones que podamos hacer del libro. Todas las que podamos hacer las haremos. A nosotros nos gusta hablar de nuestro libro, nos invitan y allí que vamos. bueno, señores, y hasta aquí. Perdona un momento, ¿podemos despedirlo contigo? Como el programa es tuyo, ya no podemos decir los 3 chanchitos. Es que no, No, Programa suyo. el programa es mío, que no va a hacer. podemos decir los 3 eres la invitada, de chanchitos. verdad. Me da ¿Puedo igual, cantar algo? Yo que sé que me No, siento no. muy sosa. No puede. ¿Puedo cantar algo antes de irnos? No, tú, no sé quién. ¿Tú quién era? ¿Enrique o Clara? Es que se me ha olvidado, ya no... A ver, tengo bigote. Claro, Enrique tiene además barba. Vale. Y hasta aquí ha llegado los 3 chanchitos. Queda muy mal, queda muy Gracias por mal, queda muy invitarnos a mal, tu queda programa. muy mal. Nada, nada. Gracias Ya por veremos qué invitarnos. hacemos en el futuro. Los 3 chanchitos.